Hola jóvenes, soy la profesora Débora Ponce y trabajaremos el día de hoy la semana de repaso, donde incluiremos los 18 temas trabajados de geografía. Vamos a desarrollar 15 preguntas para poder recordar lo más importante de cada tema. Empezamos entonces con la primera pregunta, que hace referencia a los dos primeros temas que hemos trabajado. En una clase de cartografía, el profesor muestra un mapa mundi y un estudiante le pregunta, ¿por qué Groenlandia parece ser del tamaño de Sudamérica? El profesor le responde que esto se debe a que el mapa ha sido elaborado con la proyección. Recordemos nosotros que tenemos tres proyecciones especialmente, ¿no? Lo que era la azimutal polar, cónica y cilíndrica. Recordemos también que se podrían utilizar esas proyecciones de diversas maneras, pero lo más importante para nosotros era recordar las latitudes. Cilíndrica trabajábamos en latitudes bajas, lo que nosotros llamamos de 0 a 30. Tenemos en proyección cónica latitudes medias de 30 a 60. Y azimutal polar, como su nombre lo dice, latitudes altas de 60 a 90. Ahora, nos hablan de Groenlandia. Groenlandia lo encontramos a partir de latitudes medias hacia arriba. Y nos vamos a percatar de que justo a partir de 30 en adelante hay una mayor deformación. Y si recordamos nosotros, la cilíndrica causaba eso. Se encontraba de manera perfecta la distribución de los países en el planeta en latitudes bajas, pero generaba deformación en latitudes medias y altas. Y la mayor deformación la tenemos en latitudes altas, por eso que Groenlandia suele verse un poco más grande. Ahora, también tendríamos nosotros que estas proyecciones podrían tener otro nombre. Azimutal, de por sí, al decirle polar, ya le estamos dando una clasificación. Si decimos cónica, recordábamos nosotros la proyección de Lambert. Y si decíamos cilíndrica, recordábamos normal de Mercator. Le decíamos normal cuando nos servía para ver la ubicación de los países y de las líneas imaginarias, y le decíamos universal de Mercator cuando lo usábamos en división de 60 usos horarios. Entonces, como hemos visto, esta pregunta hace referencia a la proyección cilíndrica llamada también normal de Mercator. Tenemos la segunda pregunta. Carmen se encontraba en Nazca y conversaba por el celular cuando de pronto se produjo un movimiento telúrico bastante fuerte. Ella inmediatamente escuchó las noticias de la radio y supo que precisamente el lugar donde ella se encontraba estaba muy próximo al foco desde el cual se originó el evento natural. Del texto infiera la proposición correcta. Podemos recordar aquí nosotros entonces las partes de un movimiento telúrico. Donde se iniciaba la propagación de las ondas sísmicas, nosotros le llamamos foco o hipocentro. Y también lo relacionábamos con profundidad. Cuando hablábamos un lugar de refracción, utilizábamos generalmente ubicaciones como este o oeste, y utilizábamos el término epicentro o epifoco. Y las ondas podrían viajar de diferentes maneras. Las ondas primarias bajaban por medios sólidos y líquidos, las ondas secundarias viajaban solamente por medios sólidos y las ondas terciarias eran superficiales porque estaban más pegadas donde se encuentran las casas. En este caso, Carmen se encuentra en Nazca sobre la Tierra, obviamente no se encuentra dentro, por lo tanto no podría ser foco ni hipocentro. Entonces, ella se encuentra sobre, estamos hablando de que se localiza entonces en el epicentro. No podemos hablar sobre las ondas porque no nos menciona cómo viajan estas ondas y por qué medio o cómo es la forma como se distribuye. Por lo tanto, tendríamos aquí que Carmen se localiza en el epicentro del sismo. En la tercera pregunta, vamos a ahondar también un tema que se relacionaba un poco con la parte del movimiento telúrico, que era el diastrofismo, una parte que era interno, y obviamente las fuerzas externas, que eran meteorización y erosión. En el caso del diastrofismo, nosotros hablábamos de movimientos endógenos y en el caso de erosión y meteorización de movimientos exógenos. Diastrofismo también
se relacionaba con otros dos movimientos endógenos que era vulcanismo y obviamente también lo relacionábamos con sismos o seísmos. En el caso del diastrofismo, nosotros hablábamos de movimientos verticales y movimientos horizontales. Cuando el movimiento era vertical y cuando era horizontal tenía un nombre particular. Horizontal era orogénico, que formaba montañas y fosas, y epirogénico formaba tablazos o continentes. En este caso vamos a ahondar de la erosión y la meteorización. La meteorización era una transformación de la roca. Si la roca se fragmentaba desde afuera y se partía en grandes pedazos, le llamábamos meteorización física. Pero si esta roca se pulverizaba desde adentro, le llamábamos meteorización química. Y la erosión dependía de los agentes, si era por ríos, si era por la erosión de los glaciares, si era por un lago, si era por el viento, si era por el mar, cambiaba de nombre. Durante el último evento denominado el Niño Costero, el distrito de Lurigancho-Chosica fue afectado por la activación de las Yokyak-Huaicos. Aparte de las intensas lluvias y la fuerte pendiente por donde discurre el lodo, señale que el proceso geológico ha facilitado la ocurrencia de estos desastres. No dicen proceso geológico, por lo tanto nos están hablando de la formación de las rocas. Y además nos dicen qué otro proceso. Se supone que el huaico es un fenómeno que va por de fuera, pero a la hora que levanta rocas o levanta el polvo, que ya se encuentra fragmentado. Por lo tanto, si hablamos de grandes rocas que va trasladando los huaicos, significa que hemos estado hablando de una meteorización de tipo física. Luego, tenemos la pregunta 4. Ante la publicidad engañosa en la información del contenido de un producto, denominado Pura Vida, elaborado por el Grupo Gloria para obtención de su registro sanitario, se le inició un proceso administrativo sancionador. Señale cuál es la institución encargada de cancelar la licencia del producto. Recordemos que cuando hablamos nosotros de contaminación, en el caso del Perú tendríamos dos ministerios implicados. Ministerio de Ambiente y Ministerio de Salud. El Ministerio de Ambiente no es que no proteja a las personas, pero su fin está en custodiar o proteger, como su nombre lo dice, el medio ambiente. Mientras que el Ministerio de Salud se encarga de proteger de la contaminación a las personas. Como hablamos de pura vida, estamos hablando nosotros de algo que va a afectar a las personas, por lo tanto lo vamos a relacionar con el Ministerio de Salud. Pero cuando hablábamos nosotros de supervisiones, decíamos de que en el Ministerio de Ambiente habían varios organismos, ¿no? Teníamos OEFA, teníamos SENACE, SENAMI, teníamos CERNAM para las áreas naturales de protección, entre otros. Y en el caso del Ministerio de Salud solo hablábamos de uno especial, que era DIGESA, la Dirección de Gestión y Salud Ambiental, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros hablamos de quién le puede quitar o la encargada de cancelar la licencia del producto, nosotros estamos hablando entonces de lo que vamos a llamar DIGESA. Porque DIGESA también se encargaba obviamente de supervisar restaurantes, se encargaba de supervisar bares, se encargaba de supervisar lugares de esparcimiento y obviamente autorizar o desautorizar la propagación o emisión de ciertos productos que son consumidos por la población. Luego tenemos aquí la pregunta 5. Esto nos habla más que todo por los factores del clima y los elementos del clima. Si la insolación es la cantidad de energía en forma de radiación solar que recibe la superficie de la Tierra y a mayor altitud la temperatura desciende, indica una de las razones de por qué a mayor altitud es mayor la insolación. Recordemos nosotros que había una fórmula inversamente proporcional. A mayor altitud, inversamente teníamos menor temperatura. Teníamos también menor presión atmosférica y menor humedad. Por eso si nosotros recordamos una casa, en una casa vamos a tener nosotros en la base inferior que se genera siempre la humedad, por eso vemos que las paredes se van salinizando desde abajo.
vamos a darnos cuenta que cuando uno va bajando de una montaña siente mayor presión y la temperatura también. Mientras nos encontramos nosotros a mayor altitud, subimos a una montaña, hace mucho frío. Pero la insolación es lo contrario. A pesar que hay menor temperatura, en mayor altitud tenemos mayor insolación. Y la insolación trata de ver cómo se refleja la luminosidad de los rayos solares. Entonces vamos a leer las claves. Por ser una región más cercana al Sol, no, porque no necesariamente es una región, estamos hablando de una parte del planeta que puede ser en oposición en ese momento al Sol, según la estación que se encuentra, o si es el día o la noche. Tenemos la mayor humedad se concentra a mayor altitud, estamos hablando que es lo contrario, ese es inversamente proporcional. Por una mayor presencia de los gases de efecto invernadero que retienen el calor, al contrario, ahí estaríamos hablando de que se concentra mayor cantidad de rayos solares en la superficie baja. Tenemos la limpieza de la atmósfera y la ausencia de nubes o por la ausencia de vegetación. Y nos vamos a dar cuenta que la luminosidad se refleja siempre cuando la atmósfera es más límpida. Por eso que la Antártida servía para poder hacer análisis de exploraciones científicas porque la atmósfera es más translúcida. Entonces tenemos aquí la letra B. Vamos a seguir con lo que vendría a ser los climas. En Tumbes y Piura, un guía de turismo describía a los visitantes las características del clima del lugar. Con saber Tumbes y Piura nosotros ya sabemos ubicados según Köppen cómo es el clima, pero de todas maneras para recordar vamos a leer las características. El promedio anual de temperatura de 24 grados centígrados, brillo solar permanente durante el transcurso del año, precipitaciones entre enero y abril, con un promedio anual de 200 milímetros al año, cesando abruptamente en mayo, y del texto podemos inferir entonces que el clima de Tumbes y Piura es. Recordamos la clasificación de climas de Köppen. Köppen clasificaba el clima de la costa de dos maneras. Si estábamos cercanas a los departamentos del norte, Tumbes y Piura, que vendría a ser también cercanos al mar tropical, vamos a decir que como tiene mayor luminosidad, era cálido. Y la zona que vendría a ser al desierto del Pacífico, ubicado en el mar frío, tiene menos temperatura, por lo tanto vamos a decir, tampoco es frío, así que le vamos a poner semicálido. En la selva pasaba lo mismo. Él dividía que algunos departamentos de la selva que se encontraban para la parte del norte, en lo que era selva alta y selva baja, lo vamos a clasificar así entonces. Selva alta, departamentos propiamente dichos serían Amazonas y San Martín. Pero también vamos a tener abajo, obviamente, ceja de selva, que son departamentos de la sierra que tienen parte de selva. Y por otro lado teníamos nosotros Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Igual hacíamos la clasificación. ¿Quién presenta mayor cantidad de sol? ¿La selva alta o la selva baja? Y nosotros decimos, la selva baja tiene mayor luminosidad. Mientras que la selva alta se caracterizaba por tener mayor influjo de lluvias. Entonces, usando los términos de Köppen, así como en el norte de la costa es cálido, si hablamos de la selva, donde está la parte del sol, sería entonces cálido. Y en el caso de la selva alta le pondríamos semicálido. Ahí nos podríamos confundir, tiene cálido, cálido, semicálido, semicálido, entonces ahí viene la palabra clave. Cuando hablas de la costa, como es parte de desierto, le decías muy seco. Y en el caso de la selva, aumentamos la parte de la lluvia. Este es cálido, húmedo, y donde llueve más, semicálido, muy húmedo. Y en el caso de la parte de la costa, también decíamos, le podemos decir árido, porque es muy seco. Pero si le ponemos árido, tendríamos que ir diferenciando por algo, entonces le vamos a poner por la parte de lo que vendría a ser la lluvia. Entonces, en un caso de la parte del norte sería árido tropical, porque hay mayor contenido de lluvias en el norte de la costa, y el otro árido subtropical. En el caso de la selva baja, no solamente la dividía como cálido húmedo, sino si estabas en Loreto y Ucayali, cercanos al ciclón de la zona de la parte de la selva, nosotros le vamos a decir que aquí el friaje es menor. Y obviamente, Madre de Dios, por estar pegado al anticiclón del Atlántico Sur, el friaje es mayor, la temperatura desciende más. Por eso le decías en Madre de Dios, cálido húmedo de sabana tropical, y como este está pegado al ciclón ecuatorial, cálido húmedo
ecuatorial. Y en el caso de la sierra ya era más fácil, iba aumentando, cambiando de nombre, ¿no? Le decíamos nosotros templado, subtemplado, luego vendría frío, frígido, y si ya estabas pegado a los nevados le decíamos gélido. Ahora, si estamos en Tumbes y Piura es muy fácil, cálido, muy seco, árido, tropical. Pregunta 7. Vamos a ver sobre hidrografía. Entonces nosotros teníamos tres vertientes, vertiente del Pacífico, vertiente del Titicaca, huella del Titicaca y vertiente del Amazonas. Si clasificamos nosotros y comparamos, el Pacífico se caracterizaba por tener ríos cortos, Titicaca también, y Amazonas por tener ríos largos. El viaje del Pacífico era transversal de lo que vendría a ser este a oeste. El Titicaca era radial centrípeto y el Amazonas se clasificaba como transversal de oeste a este o también como longitudinal. Por eso tenía ríos longitudinales y valles longitudinales. En el caso de la navegabilidad, los del Pacífico se caracterizan por no ser navegables, a excepción, obviamente, de lo que nosotros llamamos el río Tumbes. Titicaca no son navegables, solamente es navegable, obviamente, el lago Titicaca. Y el Amazonas se caracteriza por ser todos navegables en su curso inferior. El río Chancay se encuentra en el Pacífico y recorre los departamentos de Cajamarca y Lambayeque, en su curso inferior. En este caso es un poco más complicado porque nosotros no estamos acostumbrados a aprender todas las clasificaciones o divisiones de los ramales que presentan los ríos. Pero según su ubicación nosotros nos vamos a poder acordar. Río Chancay, hablamos de producción de arroz. Por lo tanto, tenemos que relacionarlo con ríos que también produzcan arroz. Central Hidroeléctrica de Chiclayo, obviamente no la conocemos así. El proyecto de Chavimochiqui Chineca será distribución desde el río Santa, ¿verdad? Agua potable de la ciudad de Trujillo, no, porque nosotros estamos hablando de que hay un abastecimiento general desde lo que vendrían a ser las zonas del Ritmo para la costa y las zonas de Santa para las zonas de la parte norte. Divide la cordillera Negra y Blanca y forma el Cañón del Pato. Cañón del Pato no estamos hablando nosotros en la ubicación de Ancash. Entonces nos queda, se divide en tres brazos, Taimi, Lambayeque y Reque, y recordemos que Lambayeque también es un valle arrocero, al igual que Jequetepeque. Pregunta número 8. Marca la alternativa correcta que contenga los enunciados verdaderos respecto a la vertiente hidrográfica de Titicaca. Ya hemos analizado algunos de manera general, entonces vamos a verificar. La confluencia de Suches y Huancané origina en el río Ramis. Recordemos que el río Ramis es el más importante y que cambiaba hasta 8 veces de nombre. Y no era originado por la confluencia de dos ríos. El cauce de los ríos son rocosos, por lo que no se puede navegar, es correcto. Decíamos que todos los ríos del Titicaca no son navegables, solo es navegable el lago Titicaca. La naciente del río Ilave se encuentra en la cordillera Carabaya. Estamos hablando nosotros, la ubicación de Carabaya es para la parte del sur. Generalmente allí nacen, para que nazca la parte de la cordillera en la vertiente del Titicaca tiene que estar junto con Carabaya y tiene que estar pegado a la zona de los conos volcánicos donde se encuentra obviamente ese río Ilave. Y tenemos luego, comprende unidades hidrográficas que son endorreicas. Recordemos que la terminación de los ríos podrían ser exorreicas, endorreicas y arreicas. Arreicas era cuando desaparecía, se convertía en agua subterránea y esas las encontrábamos nosotros en la vertiente del Pacífico. Exorreicas era cuando terminaban en el océano o mar y endorreicas cuando terminaban en lago, laguna o río. En el caso de las del Titicaca, como es lago Titicaca, serían terminaciones endorreicas. ¿Y el río Ramis sirve de frontera con Bolivia? No, ahí encontramos el río Desaguadero. Por lo tanto, tenemos nosotros la clave B, que es las alternativas A y B. Y tenemos también la pregunta 9. El bioma se extinguiera, entonces se aceleraría el calentamiento del planeta. También se perdería una gran fuente de reservas biogenéticas como materias primas para medicamentos y alimentos. Esta hipótesis es bastante probable porque se trata del bioma más... ¿cuál podría acelerar el calentamiento del planeta? Cuando tiene superficies boscosas y las perdemos, reducimos oxígeno. Entonces vamos a hablar de una relación de bosque. También se perdería una gran fuente de reservas biogenéticas. Gran fuente habla de diversidad. Entonces vamos a ver cuál es el bioma que tiene bosques y tiene mayor diversidad. Tundra, no, porque nos encontramos nosotros en zonas sin bosques y son zonas congeladas.
Tenemos sabana, la sabana es totalmente llana y no tenemos, al contrario, a veces acelera mayor el calentamiento por obviamente no tener superficies boscosas, sino solamente bosques de galería, los que se distribuían en la zona. Entre bosque tropical y bosque templado, ¿cuál es el más diverso? El bosque tropical, porque el bosque templado está generalmente por especies nada más de pino o abetos, porque está en la zona que está en las más partes septentrionales y obviamente nos encontramos nosotros en latitudes medias y altas. Y praderas es como estar hablando de sabana, solamente que en un clima diferente, en una latitud diferente. Entonces estamos ubicando aquí el bosque tropical. De todas maneras, para recordar, tendríamos nosotros pegados de 0 a 10, bosque tropical, luego de bosque tropical teníamos nosotros sabana, luego de sabana venían desiertos, y los desiertos siempre estaban ubicados en 30 grados de latitud, a excepción de uno, el desierto de Gobi, que estaba en 40 grados de latitud. Luego venían lo que nosotros conocemos como pradera, bosque templado, y en el caso de la zona norte teníamos taiga, pero si nosotros nos vamos a la zona sur no tenemos taiga, porque taiga significa bosque boreal y el norte es sinónimo de norte boreal o septentrional. Y en las zonas frías encontramos nosotros, cerca de los círculos polares, lo que vendría a ser tundra. Y también tenemos la tundra alpina en función de las cordilleras. Ahora, en la pregunta 10 tenemos también un tema relacionado a lo que vendría a ser los biomas. Relacione los siguientes biomas con los principales impactos generados por acción del hombre en esas regiones y luego marque la alternativa correcta. Hay biomas que pueden tener las mismas acciones, por ejemplo, en el caso de sabana y praderas, como su hábitat es similar, simplemente cambia el clima, hay animales que se encuentran en el mismo territorio y son animales ganaderos. Por eso los relacionamos bastante con el sobrepastoreo. Pero vamos a generar o unir la clave, se podría decir, más importante de cada bioma para poder encontrar las alternativas. Tenemos entonces, ¿no?, tener la mayor población demandada en el espacio. En otras palabras, estamos hablando aquí del bioma donde hay más personas viviendo allí. Recordemos nosotros que el bioma más habitado era el bosque templado. Y eso hacía que tendría un grado mayor de contaminación. Por eso le llaman también el bioma con mayor contaminación. Entonces vamos a poner aquí 4. Tenemos luego, vamos a ver otro más sencillo también, los grandes campos de cultivos de maíz en crecimiento. Recordemos nosotros que se puede sembrar maíz siempre en zonas bajas. Tiene zonas bajas como praderas o sabanas. ¿Cuál es mejor para la producción de maíz? Obviamente que la sabana no, porque solamente eran grandes pastizales para la especie de animales grandes. Entonces nosotros sabemos que el que utilizan más como campo es la pradera. El problema es que a gran extensión de maíz ya no se puede sembrar otro tipo de producto y el sobrepastoreo también genera todo un problema. Vamos a encontrar ahí entonces las praderas. Ahora, nos queda otro lugar donde se hace sobrepastoreo en lugar de la pradera, tenemos entonces la sabana. ¿Bien? Y nos queda bosque tropical y nos queda también taiga. La tala se da en los dos. La tala descontrolada y caza de animales. Profesora, pero en el bosque tropical también se hace caza de animales. No, recordemos que la caza generalmente es en la sabana. En los animales grandes se encuentran allí. Por lo tanto, ya sabemos que estamos hablando aquí de caza de animales en taiga, a pesar que taiga es el menos destruido por el hombre. Y bosque tropical estamos hablando en destrucción del hábitat para fines agrícolas, porque lo utilizan como la técnica de roza y quema. Como hay demasiados bosques y ellos quieren hacer agricultura, terminan talando para hacer la agricultura y así terminan dañando el suelo. Ahora, vamos con áreas naturales de protección. Teníamos nosotros dos tipos de áreas naturales de protección: tangibles e intangibles. ¿A cuáles no podíamos entrar? No podíamos entrar a parques nacionales que cuidaba tanto flora y fauna, pero su principal punto estaba en la fauna. No podíamos entrar a santuarios nacionales que cuidaba una especie, o sea, solamente una o dos, no era una masificación de especies. Y teníamos santuarios históricos que generalmente eran lugares donde se relacionaron o se desarrollaron hechos históricos, como las Pampas de Ayacucho. Y tangibles tendríamos nosotros reservas nacionales, que tú podrías hacer agricultura y hasta ganadería en la zona. Teníamos también bosques de protección, se hacía la tala, teníamos los bosques o las áreas de caza. Obviamente ahí encontramos nosotros en estos cotos de caza la caza de animales. Vamos a tener también
reservas comunales para los poblados nativos, reservas paisajísticas, donde lo más importante es la belleza del lugar, ¿no? En este caso nos hablan de Salinas y Aguada Blanca, es un área natural protegida, son reservas nacionales, y recordemos, Aguada Blanca viene del término de la Cordillera Blanca, lo encontramos para la parte de la costa, y además Aguada Blanca lo encontramos en la Ciudad Blanca de Arequipa, entonces vamos a recordar nosotros que estos se encuentran siempre en la parte sur. Entonces, si tenemos nosotros Madre de Dios, no sería porque no es costa, Cusco tampoco, Alto Purus, obviamente estamos hablando de la zona andina, y entre desierto costero y cordillera volcánica sabemos que eso se caracteriza por una presencia de volcanes. Letra E. Muy bien, tenemos un agrónomo concluye en su tesis doctoral que la desertificación para el año 2050 abarcaría el 50% de los suelos productivos del Perú. ¿Qué consecuencia podría generar dicho pronóstico? Disminución de los puestos de trabajo. Sí se afectan, pero obviamente que no todas las personas se encargan de la agricultura, no todos trabajan en el sector primario. Incremento de la oferta de productos naturales. Al contrario, si nosotros estamos diciendo que se afecta el suelo, entonces ya no habrían productos naturales, habrían productos generados por la parte de transgénicos o artificiales. Mejoraría la productividad de la industria ligera. Se supone que la industria ligera se basa como en la parte del consumo. Si no hay productos de agricultura o de ganadería, no habría industria ligera en gran potencial. Y nos queda, afectaría los costos de la agroindustria o impulsaría la creatividad de la cadena alimenticia. Obviamente que si estamos hablando en función económica, afectaría los costos de la agroindustria. Observa y analiza el siguiente cuadro sobre IDH para América Latina en el periodo 2013-2014. Luego identifica las proposiciones verdaderas que se deducen de ellas y marca la alternativa correcta. Bolivia, quien ha experimentado un mayor crecimiento en cuanto al valor del IDH, entonces vemos nosotros que Bolivia, en función de los años, obviamente ha aumentado un mayor puesto. Venezuela registró un crecimiento de 0.02 en cuanto al valor del IDH. Sabemos nosotros que en el caso de ellos sí han aumentado su IDH, pero en los últimos años por los problemas que tienen han disminuido. Tenemos también Uruguay, Perú y Paraguay fueron los estados que ascendieron de puestos. Vamos a darnos cuenta nosotros que obviamente Perú ascendió de puesto, Uruguay tenemos nosotros también aquí, ascendió de puesto, y Paraguay también ascendió de puesto. La mayoría de los estados mencionados en el cuadro, aquí faltaría, son de IDH muy alto. Nos vamos a dar cuenta que no, porque estamos hablando de que Chile, Argentina tienen IDH muy alto, Perú tiene alto con Brasil, y Bolivia nos encontramos en que es un IDH medio, entonces no todos son de IDH muy alto. Tenemos aquí la letra D. Y con las dos últimas preguntas que también nos relacionamos con los países, últimos temas que hemos visto. El parámetro de las Naciones Unidas para evaluar la calidad de vida de la población en el índice de desarrollo humano. Según este parámetro, algunos países americanos se clasifican con IDH muy alto. El IDH entonces marcaba tres características. El lugar tenía que tener un buen PBI, esa es la parte económica. Teníamos nosotros que estos países también tendrían que tener una buena educación, lo marcabas con las tasas de escolaridad. Y tenías también que tenían que poseer una esperanza de vida alta. Aquí teníamos lo que se llama calidad de vida. En este caso, países que se catalogaban como países muy altos, en primer lugar estaba Canadá, luego estaba Estados Unidos, teníamos a Chile por educación con Cuba, y por la parte de la economía también teníamos a Argentina. En este caso, la clave sería Canadá y Cuba. Y por último, Europa es el segundo continente más pequeño del mundo, con una superficie de 10 millones de kilómetros cuadrados, solo es más extenso que Oceanía. Las líneas imaginarias importantes que atraviesan Europa son, recordemos que Europa está sobre la línea ecuatorial, la vamos a encontrar más o menos por esta zona, aquí vas a encontrar Asia y por este lado tienes África. ¿Qué líneas cruzan? Ecuador no cruza por allí, abajo es Antártida y arriba es la parte del Ártico. Entonces, si tienes Ártico y Antártico, ¿cuál sería? Este no sería y este sí. Trópico de Cáncer, arriba está Trópico de Cáncer y abajo está el Trópico de Capricornio. Pero entre Cáncer y el meridiano de Greenwich, ¿cuál es el que cruza exactamente Europa? Recordemos que por aquí cruza el Trópico de Cáncer, por lo tanto, es el meridiano de Greenwich. Y hemos acabado entonces las preguntas de geografía.
Jóvenes, hemos acabado las 19 semanas de trabajo, esperemos hayan aprendido bastante, no solamente para el examen, sino también para los conocimientos que uno debe tener como peruano y de la realidad que se encuentra a nivel mundial sobre geografía. Nos vemos.